Hola a todos. Vamos a calcular funciones compuestas de tres funciones. Dice calcular f o g o h considerando las siguientes funciones. ¿Ya? Dice lo siguiente, f de x es igual a x, no, x igual a la raíz cuadrada de x y hx es igual a 2x más 3. Vamos a hacer, ¿no es cierto?, el cálculo de lo siguiente, f o g o h. Vamos a realizar la propiedad asociativa. Vamos a copiar f o asociada eje o h de esa manera y vamos a hacer la composición de h o g y luego la composición de g o h con f. Entonces quedaría de la siguiente manera, quedaría f, la función f y la composición, ¿no es cierto?, de g o h compuesta con g y queda g, ¿no es cierto?, compuesta con hx y cerramos el paréntesis de corchete. Entonces, h compuesta con g sería esa parte y toda ella va a ser compuesta con f. Por eso que queda f g hx, ¿no es cierto? Entonces la función g o h compuesta con f, ¿ya? Entonces, vamos a mirar ahora la función h compuesta con g. Y vamos a copiar acá, entonces, g, h, x, y vamos a hacer los reemplazos pertinentes. Entonces, la función g dice que está compuesta, ¿no es cierto?, con la función hx. Entonces, hx la vamos a buscar acá, la vamos a mirar y corresponde a esa función. Entonces, esa función va a estar acá evaluada en g ahora. Entonces, va a quedar g evaluada en la función 2x más 3. ¿Qué 2x más 3? Porque es el valor de hx. Entonces, ahora vamos a evaluar la función g en 2x más 3. Vamos a buscar la función g. La función g, ¿dónde está? Acá, ¿no es cierto? Dice lo siguiente, dice ahí, la función g está acá, ahí, esa es la función g, que x igual raíz cuadrada de x. Entonces, esto que está acá, estos x más 3, ¿no es cierto?, es ese x para nosotros ahora igualmente esa x, ¿ya? Entonces, 2x más 3 va a estar acá, en esa raíz cuadrada, ¿ya? Entonces va a quedar ahí ahora la raíz cuadrada evaluada en 2x más 3, ¿ya? Y eso corresponde, ¿no es cierto?, a h compuesta con g, ¿ya? O dicho de otra manera, g o h es esa función, ¿ya? Entonces, ¿qué dice acá la parte principal de este desarrollo? Dice que la función f está evaluada en GHX. Entonces, ¿cuánto vale esta función? Esta función la calculamos recién, ¿no es cierto? Sería esta y vale raíz cuadrada de 2x más 3. Entonces vamos a continuar ahora desarrollando y haciendo la última evaluación. Entonces vamos a colocar f, ¿no es cierto?, evaluada en la función g o h. Y la vamos a escribir igual como una composición de funciones, así que, ¿no es cierto?, hx, ahí, ahí, ¿ya? Entonces, vamos a reemplazar ahora la función que está acá, que la hemos calculado nosotros, y vale ahora f, reemplazando ahora esta función, ¿no es cierto?, esta función que vale raíz cuadrada de 2x más 3. Y cerramos el paréntesis. ¿Cuánto vale ahora esta función evaluada en la raíz cuadrada de 2x más 3? Para ello vamos a mirar la función f. Entonces la función f, si nosotros la miramos, está acá. Ahí está.
Entonces vamos a reemplazar ahora la raíz cuadrada de 2x más 3 en ella. X ahora es raíz cuadrada de 2x más 3, por lo tanto, eso también, esa X también va a ser raíz cuadrada de 2x más 3. Y vamos a copiar ahora. Vamos a copiar, ¿no es cierto? X va a ser igual a la raíz cuadrada, ¿no es cierto? Raíz cuadrada de 2x más 3. Y cerramos un poquito y le restamos 1. Ahí quedaría entonces, ¿no es cierto?, la función f o g o h. Ese sería el resultado. ¿Qué pasa ahora si nosotros queremos evaluar la función f o g o h en una variable x? En este caso, la variable x, le vamos a asignar un valor. Entonces, vamos a copiar, por ejemplo, lo siguiente. Vamos a copiar f, ¿no es cierto?, o g o h, evaluada, por ejemplo, en el valor 0, en x igual 0. Entonces, como ya yo tengo ya la función, está lista, vamos a hacer el reemplazo. Vamos a colocar raíz cuadrada, ¿no es cierto?, de 2, ahora la x vale 0, 2 por 0, más 3, y a esa raíz cuadrada le restamos 1, entonces nos va a quedar 2 por 0, 0, 0 más 3, raíz cuadrada de 3, menos 1. Y ahí estaría la respuesta si queremos evaluar la función en un valor x. X, ¿no es cierto?, que puede ser un x igual a 3, 2, menos 1, un medio, ¿no es cierto? Entonces podemos evaluar la función ahora en un valor x. Y nosotros eh, convenientemente lo colocamos acá y hacemos el reemplazo pertinente en la función f o g o h. Ya, ahí tenemos ese ejercicio. A continuación tenemos otro ejemplo. Ejemplo número 2, ¿no es cierto? Dice, calcular ahora h o g o f, considerando las siguientes funciones. F de x igual x más 1, x igual x menos 2, hx igual x cuadrado. Bueno, vamos a copiar lo que dice el enunciado. Dice, calcule, ¿no es cierto?, h o g o f, ¿ya? Entonces vamos a hacer la propiedad asociativa, vamos a asociar las funciones. Entonces h o asociada con g o f, ¿ya? Vamos a partir de derecha a izquierda. Vamos a hacer primero la composición de f compuesta con g. Entonces, ¿cómo queda eso? Por ejemplo, g o f o gof, ¿no es cierto? Y lo vamos a copiar, perdón. Entonces, eso queda de la siguiente manera. G, ¿no es cierto?, de fx, ¿ya? Entonces partimos de derecha a izquierda. Entonces, x, f y g. X, f y g. ¿Ya? Entonces, eso es gof, que está acá. Pero esta gof la vamos a componer con la función h. Entonces va a quedar de la siguiente manera. Va a quedar h compuesta con quién? Con g evaluada en fx. Cerramos los paréntesis ahí para que quede bien ordenadita. Y ahora vamos a realizar la composición de esta función. Entonces, dice g y fx, evaluada en fx, o fx compuesta con g. Entonces vamos a mirar ahora. ¿Dónde está fx? Fx se encuentra acá, ¿no es cierto? Entonces, ¿y cuánto vale fx? Fx vale x, fx vale x más 1. Entonces, fx vamos a reemplazar acá con ese valor y vamos a colocar x más 1, ¿cierto? X más 1. Muy bien. Pero ahora, esta función g quedó evaluada en x más 1. Y miramos la función g. Y la función gx, en este caso, vale x menos 2. Entonces la x ahora vale x más 1. Entonces, donde aparece la x, lo vamos a colocar acá en ella, en esa función que está ahí, ¿no es cierto? En esa función que está ahí, en ella, vamos a reemplazar ahora x más 1 y colocamos. Eso es igual, ¿no es cierto?, a lo siguiente. ¿Cuánto vale?
x menos 2. Entonces sería el valor de x, que sería ahora x más 1. Vamos a colocar x más 1 menos 2. Sacamos los cálculos, sacamos las cuentas, y haría x menos 1. ¿Quién tiene este valor? La función gof, que sería esa misma que está ahí. Esa misma función que está acá, ¿no es cierto? Es la gof, la función gof, esa que está acá, completa. Porque nosotros dijimos, ¿no es cierto?, que gof es g fx, aquí está, g fx, ¿ya? Entonces, ahora vamos a decir lo siguiente. Dice que h, la función h, está evaluada en g fx. ¿Y cuánto vale eso? X menos 1. Entonces, h, vamos a colocar acá h valorizada en x menos 1. Vamos a colocar x menos 1. Y eso es igual a la función h. ¿Dónde está la función h acá? Busquémosla aquí. La función hx dice que es igual a x cuadrado. Entonces ahora ella es x igual a x cuadrado. Y acá la tenemos como x menos 1. Entonces x menos 1 va a estar acá y también va a estar acá. ¿No es cierto? Porque estamos ahora evaluando la función. Entonces va a quedar x menos 1, pero al cuadrado. Entonces x menos 1, pero al cuadrado. Ahí está. Entonces, también acá podemos aplicar el cuadrado de binomio, que dice el primer término al cuadrado, x cuadrado, menos, en este caso menos, la multiplicación o dos veces el primer término con el segundo término, o dos veces el producto de estos dos términos. ¿Ya? Entonces sería 2 por x y 2 por 1, o sea, 2x. Más, dice el cuadrado binomio, el último término al cuadrado, más 1 por 1 o 1 al cuadrado es 1. Ahí quedaría, ¿no es cierto?, realizada, desarrollada la función. Ahora, ¿qué pasa si a la función que hemos hecho, la queremos valorizar en un valor x? Por ejemplo, vamos a colocar, por ejemplo, h o g o f valorizada o evaluada en menos 1. Entonces, la función h o g o f es esta función que está acá, ¿no es cierto? X menos 1 al cuadrado o esa, ¿no es cierto? Que está desarrollada como cuadrado binomio. Entonces la vamos a evaluar a ella en menos 1. Entonces quedaría menos 1 menos 1 al cuadrado. Vamos a usar esta nomás, ¿no es cierto? Que es más, es mejor evaluarla acá que evaluarla acá. Da lo mismo al final. Entonces, menos 1 sería menos 2 conjunto z, eso al cuadrado, 2 por 2, 4. Así podemos evaluar la función dándole valores a x, que pueden ser un 2, un 0, un menos 3, un 4, menos un medio, etc. Entonces, lo que hemos desarrollado nosotros son funciones compuestas a partir de tres funciones dadas. Gracias por la atención.